Del Ministerio y Radio, Dei Verbum, director espiritual del Lumen 2000, El Salvador, catedrático de la Universidad Católica, del Seminario Filosófico y del Seminario Mayor de San José de la Montaña, dedicado a la espiritualidad eucarística y la alabanza. Desde El Salvador, le damos un fuerte aplauso a Dios por el Padre Martín Ábalos. La honra, el honor y el poder, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Bien, hermanos y hermanas, queremos dar la gloria y la honra al Señor que nos permita en esta oportunidad compartir con ustedes las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de comenzar la enseñanza, quiero contarles una historia. Resulta que había un señor que vivía en un lugar donde casi nunca llovía. Y él tenía un deseo muy grande. Y el deseo de este señor era bañarse en un barril indudablemente lleno de agua. Ese era su deseo. Pero como vivía en un lugar donde casi nunca llovía, se le hacía imposible. Una noche, mientras dormía, escuchó que estaba lloviendo. Entonces se levantó, agarró el barril que tenía y lo colocó donde estaba cayendo el chorro del agua. Se fue a acostar y al día siguiente dijo: hoy sí, me voy a meter en un barril lleno de agua. Se levantó temprano, salió corriendo y cuando llegó donde estaba el barril, se dio cuenta que lo había dejado embrocado, hermanos. Espero que en esta oportunidad no traigamos nuestro corazón embrocado, hermanos y hermanas. Que nuestro corazón esté abierto para recibir las gracias y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, que ha preparado para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, qué bendición podernos encontrar en este ambiente, en este año de la fe, cuando se nos invita a reflexionar y a meditar no solamente en los contenidos de nuestra fe, sino en la forma y en la manera de cómo estamos creyendo. El Papa emérito Benedicto XVI, en la cartita que nos envió, La Puerta de la Fe, nos dice en el número 8: hay que intensificar la reflexión sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio sea más consciente y vigorosa. Nos hace una invitación, dice: hay que intensificar la reflexión sobre la fe. Y por eso precisamente nos encontramos en este congreso intensificando nuestra reflexión sobre la fe, para que nuestra adhesión al Evangelio, a Cristo, a su proyecto, sea más consciente y vigorosa. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo. Vamos a reflexionar a partir del versículo 21. El título es: Jesús sana a la hija de una pagana. Jesús marchó de ahí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mi hija, está atormentada por un demonio.
Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús le contestó: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, sabemos que el tema de este congreso es precisamente, ¿verdad?, que con fe todo es posible. Y ese es el tema de la enseñanza. Pero necesitamos también acercarnos a la vida, acercarnos a los diferentes ejemplos de fe que se nos plantea en la palabra de Dios, para descubrir cuáles son los pasos que nosotros debemos dar para que nuestra fe sea una fe de poder, para que nuestra fe sea una fe que actúe, para que nuestra fe pueda obtener aquello que nosotros estamos esperando, estamos deseando, e indudablemente sea para nuestra salvación. Por eso vamos a entrar en el texto de este milagro que Jesús realizó y a reflexionar acerca de esos 4 pasos que dio esta mujer para arrancarle al Señor un milagro. ¿Cómo fue la fe de esta mujer para obtener lo que había llegando, lo que había andado buscando, como era la sanación de su hija? En primer lugar, quiero que levanten la mano los que tienen algún problema aquí. Bajen la mano. Hay algunos que no levantan la mano porque no tienen problemas, sino que son un problema. Pero eso es otra cosa, ¿verdad? Pero todos tenemos problemas, hermanos y hermanas. Y si usted no los tiene ahorita, prepárese. Y si usted no los tiene en este momento, prepárese, porque la vida cristiana precisamente consiste en encontrar problemas y superarlos. Y la palabra dice que esta mujer tenía un problema, que esta mujer estaba pasando un momento difícil, y era que tenía una hija atormentada por un espíritu maligno. Era una mujer, dice la palabra de Dios, que llegaba del territorio de Tiro y de Sidón. Era una mujer que estaba saliendo del territorio de Tiro y de Sidón. Y Tiro y Sidón en la Biblia representan al paganismo. Los cananeos eran habitantes que todavía se habían quedado después de la conquista del pueblo de Israel, y por lo tanto eran llamados así con desprecio. Eran gente pagana, eran gente que vivían en un lugar donde no se adoraba al verdadero Dios. Y la palabra de Dios nos dice que el primer paso que esta mujer va a dar para obtener el milagro de la curación, de la sanación, de la liberación de su hija, fue salir del territorio de los paganos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el primer paso es salir del territorio de los paganos. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, nos acercamos al Señor, pero no hemos dejado el territorio de los paganos?
pero no hemos dejado ciertas maneras de actuar y de comportarnos que no son de un verdadero cristiano católico. ¿Cuántas veces venimos esperando una bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo, pero no hemos dejado ciertas prácticas paganas? Esta mujer, nos dice la palabra de Dios, había abandonado aquel lugar, y a esto le llamamos en la vida cristiana la conversión, es decir, el cambio de nuestra manera de pensar y el cambio de nuestra manera de vivir. Es importante, hermanos y hermanas, que también nosotros abandonemos todo aquello que no es del cristiano. Es importante que nosotros abandonemos todas aquellas prácticas, todas aquellas maneras de actuar que no corresponden a un verdadero hijo de Dios. Segundo, nos dice la palabra de Dios que la mujer empezó a gritarle al Señor que tuviera compasión de ella. El segundo paso, hermanos y hermanas, es acercarnos al Señor. El segundo paso es acercarnos al ya la petición que la mujer le hizo a Jesús la encontramos en la Biblia. La encontramos en Bartimeo. Bartimeo le dijo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero la mujer cananea, hermanos y hermanas, no lo va a llamar Jesús, no lo va a llamar maestro, sino que dice la palabra de Dios que lo llamó el Señor. Y el Señor en la Biblia es el que tiene poder, es el que tiene autoridad, es el que ha vencido la muerte, es el que ha vencido el pecado. El apóstol Pablo lo utiliza sobre todo en sus cartas para darnos a conocer cuál es el título del resucitado. Y qué importante es, hermanos y hermanas, que nosotros nos acerquemos al Señor. Y usted, cuando ora, ¿cómo se dirige a Jesús? ¿Le dice Jesús? ¿Le dice maestro? Mire, hermano y hermana, en una oportunidad llegué a la capilla del Santísimo en la parroquia donde servía, y estaba una señora orando con la siguiente oración. Decía: Jesucito, mi amorcito, mi corazoncito, mi Diosito, tengo un gran problema. Hermanos y hermanas, ¿y cuántos cristianos oramos también de esa manera? ¿Y cuántos cristianos hacemos a Dios chiquito y el problema lo hacemos grande? ¿Cuántos cristianos oramos de esta forma y por eso no vemos la bendición? La palabra dice que aquella mujer lo llamó el Señor. La palabra dice que el título que nosotros le debemos dar a Jesús es el Señor, y para eso lo llamó tres veces en la narración del milagro lo llama el Señor. Tercer paso, nos dice la palabra de Dios que Jesús no le contestó ni una sola palabra. Primero, tenemos que abandonar el territorio de los paganos. Segundo, tenemos que acercarnos al Señor, al que tiene poder. Amén. Tercero, hay que tener paciencia y saber esperar. Queridos hermanos y hermanas, y aquí precisamente sí que nos cuesta muchas veces, porque creemos que Dios es un Dios que nos va a responder cuando nosotros queremos.
Nos cuesta comprender el silencio de Dios. Nos cuesta comprender cuando Dios hace silencio. Me decía una hermanita: mire, padre, ore por mi hijo. Fíjese que cuando llega el fin de semana, ¿verdad?, sale con sus amigos, son las 8 de la noche y no ha llegado, y a las 9 de la noche y tampoco, y comienzo a rezar el rosario y rezo los 20 misterios del rosario. A las 11 pongo una radio católica, a las 12 y no ha llegado, y a la 1 y comienzo a doblar rodillas y comienzo a cantar alabanzas, y me dice: padre, por favor, ore para que mi hijo se convierta. Y yo le decía: ay, hermana, el día que su hijo se convierta, usted ya no va a rezar el rosario. El día que su hijo se convierta, usted ya no va a orar. Hermanos y hermanas, Dios sabe por qué permite esa situación difícil en nuestra vida. Dios sabe por qué hace silencio. Sobre todo cuando Dios hace silencio, es porque una bendición mayor va a llegar a nuestra vida. Amén. Como cuando Lázaro estaba enfermo. Como cuando Lázaro estaba enfermo, le mandaron a decir a Jesús, que estaba en Jerusalén 2-3 kilómetros: aquel a quien tú amas está enfermo. ¿Y qué hizo Jesús? Siguió predicando. Siguió predicando. ¿Qué habrá pasado en la casa de Lázaro? ¿Qué habrá pensado Marta y María, que siempre le daban hospedaje a Jesús? ¿Qué habrá pasado? Sí, no ha llegado el maestro. Sí, nosotros le servíamos. Sí, nosotros lo hospedábamos, pero no ha llegado. El Señor tarda. Y cuando Jesús llegó, dice la palabra de Dios, el Lázaro ya estaba muerto. Llevaba 4 días en el sepulcro. ¿Sabe usted por qué Jesús hizo silencio y llegó después, hermano y hermana? El Señor llegó después porque el Señor no quería sanar un enfermo, sino que quería resucitar un muerto. Amén. Por eso cuando Dios hace silencio, es porque una bendición mayor va a llegar a su vida. Por eso usted que tiene años orando, por eso usted que está doblando rodillas, no se desespere, no se desanime, porque el Señor tiene preparada una bendición más grande. Y me decía una hermanita: mire, padre, pasé orando 30 años por el alcoholismo de mi esposo. Y pasaron 5 años, nada. Pasaron 10 años, nada. 25 años, nada. Y a los 30 años mi esposo no solamente fue rescatado de las garras del licor, sino que hoy es un servidor para la gloria de Dios. El Señor no quería liberar a un alcohólico, el Señor quería preparar un servidor para su obra. Por eso a veces, hermanos y hermanas, el Señor hace silencio. Por eso a veces el Señor calla, como nos dice la palabra de Dios. No le contestó ni una sola palabra. Y en esta oportunidad quiero que le quede bien grabada en su mente que el Señor nunca llega tarde, que el Señor siempre llega justo a tiempo. Amén. El Señor siempre llega justo a tiempo. Él no llega tarde, hermanos y hermanas. Él no llega tarde. ¿Por qué? Porque su proyecto, su plan de amor es mejor que el nuestro. Había un señor que le gustaba mucho la cacería y tenía un criado muy religioso que siempre decía: el plan de Dios es mejor que el mío. Siempre le decía lo mismo. En una oportunidad
se fueron de cacería. Y entonces no logró cargar la escopeta. El león se abalanzó sobre su amo y le comió un dedo. El amo se enojó y lo metió a la cárcel. Y el criado decía: el plan de Dios es mejor que el mío. Nuevamente se fue este señor de cacería a la selva, y entonces lo capturó una tribu de caníbales, de los que comen humanos, y se lo llevaron. Y cuando ya lo tenían en la olla para cocinarlo, se dieron cuenta que le faltaba un dedo. Y dijo el jefe de la tribu: nosotros no comer humanos incompletos, déjenlo libre. Y lo dejaron libre. Aquel señor se fue inmediatamente donde su criado, que lo tenía en la cárcel, y le contó lo sucedido. Lo que no entiendo, le dice, porque vos decís que el proyecto de Dios es mejor que tuyo, has pasado tanto tiempo encerrado en la cárcel. No entiendo. Le dijo el criado: sencillo. Si yo no hubiera estado en la cárcel, lo hubiera acompañado a ir de cacería. Y yo sí que tengo mis 10 dedos. A mí sí me hubieran comido los caníbales. Por lo tanto, el proyecto de Dios es mejor que el nuestro, hermanos y hermanas. El proyecto de Dios es mejor que el nuestro. El tercer paso, por lo tanto, es saber esperar. El tercer paso es esperar el silencio de Dios. Cuando el Señor hace silencio, repito, la bendición está por llegar. El cuarto paso es la humildad. Dice la palabra de Dios que la mujer se acercó a Jesús y, puesta de rodillas, le decía: Señor, ayúdame. Primero hay que salir del territorio de los paganos. Segundo, hay que acercarnos al Señor. Tercero, hay que tener paciencia cuando Dios hace silencio. Y el cuarto es la humildad. Esta mujer no se dio por vencida. Esta mujer no tiró la toalla, como decimos. Esta mujer, dice la palabra, que se acercó más al Señor. Hermanos y hermanas, a veces necesitamos acercarnos más al Señor. A veces necesitamos un verdadero encuentro con Jesús, porque podemos ser hombres y mujeres religiosos y religiosas, pero que todavía no hemos conocido al verdadero Dios, pero que todavía no hemos tenido ese encuentro de ojos abiertos y de corazón palpitante con el Señor. Hermanos y hermanas, la mujer lo que hizo fue acercarse. La mujer lo que hizo no fue alejarse. Y más aún, dice la palabra de Dios, que puesta de rodillas. Y las rodillas no son más que el corazón que también nosotros debemos doblegar en la presencia del Señor. Queridos hermanos y hermanas, cuando venimos necesitados, no podemos venir con soberbia, no podemos venir con orgullo, no podemos ser nosotros altaneros. No, debemos ser humildes en la presencia del Señor. No le podemos exigir nada. Él sabe cómo lleva las cosas. Su proyecto es mejor que el nuestro, y la humildad nos lleva a reconocer que tarde o temprano el Señor va a obrar y nos va a conceder aquello que nosotros estamos deseando. Queridos hermanos y hermanas, bendito sea Jesús. ¿Qué tal si en esta tarde también nosotros seguimos los pasos que dio esta mujer? Primero, usted sabe lo que tiene que dejar. Yo no sé. Usted sabe. Usted sabe. Conversión, cambio de vida. Si quiere que Dios obre en usted, Dios
Dios es un Dios de alianza, porque a veces le pedimos mucho al Señor y nosotros no estamos dispuestos a dar nada. Segundo, acérquese al Señor, al Dios de poder. Dios es grande, Dios es poderoso. El Dios de la Biblia es un Dios de imposibles. El Dios de la Biblia es un Dios que hace milagros, y como hemos predicado siempre, el tiempo de los milagros no ha terminado. El Señor sigue obrando si usted lo reconoce como Señor. Tercero, tenga paciencia. No se desanime. No se desanime, no se canse. No baje sus brazos. Dios nunca llega tarde. Y cuarto, seamos humildes. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Quiero esta tarde que nos aprendamos un estribillo con el cual vamos a orar. Dice la palabra que un día Jesús fue caminando sobre el agua hacia Pedro, y Pedro se emocionó y le dijo: si eres tú, hazme ir hacia ti. Y comenzó a caminar, pero luego le dio miedo y se comenzó a hundir, y el Señor le tendió la mano. Quizá hoy también nosotros necesitamos la mano de Dios, el poder de Dios que se manifiesta en tu vida. Todos levantamos nuestras manos cuando pregunté quién tenía un problema. Quizá hay algunos que no solamente tienen uno, sino varios. Pero hoy vamos a orar con fe. Pero hoy vamos a tomar una decisión. Pero hoy vamos a acercarnos a un Jesús vivo y de poder. Pero hoy vamos a pedirle la paciencia. No te canses, pelea, lucha. Y con humildad el Señor sabe lo que necesito. Este canto es sencillo. Vamos a entonarlo. Vamos a hacer la oración. Bendito sea, alabado seas, Jesús. Dice así: caminaste todo un rey, y tú quieres que yo lo haga con la fe. Y aunque la gente me comente que eso no va a suceder, yo sé que puedo al creer en tu palabra. Dice: yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar por fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con fe, Pero si quito la mirada de él, sé que me hundiré. Repítalo conmigo. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar por fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. una vez más, yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo. yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar por fe, Créalo. pero si quito mi mirada de él, sé Créalo. que me hundiré. Proclámelo. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. dígalo conmigo. Yo sé que puedo. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con fe, Pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. sé que me hundiré. Sí, Señor. Dice la palabra que Jesús le dijo: qué grande es tu fe.
que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Solamente el Señor sabe cuán grande es tu fe. Quiero ahora pedirte, hermano y hermana, que traigas a tu mente ese problema, solo uno, el que más te agobia. Solamente uno, no dos ni tres, uno. Trae a tu mente ese problema. Quizás sea una enfermedad, quizás sea una crisis, quizás sea tu hijo, tu hija, que esté enfermo, que esté enferma. Hoy el Señor quiere hacer algo grande en ti. Y voy a pedirte que lleves tu mano izquierda a tu corazón. Vamos. Lleva tu mano izquierda a tu corazón. Tú que estás tomando una decisión, deja un pecado, deja aquello que te impide obtener el milagro y la bendición. Tú sabes cuál es. Comienza a confesar a Jesús como el Señor, el Dios de poder, el Dios de imposibles, el que cree en Él, o para aquel que cree en Él todo es posible. Exprésale al Señor tu paciencia. Señor, aquí estoy. Pídele a Jesús con humildad que quebrante tu corazón. Oramos por esa intención que está en tu corazón. Quizás sea una sanación, una liberación. Y ahora quiero pedirte que levantes tu mano derecha. Levanta tu mano derecha. Tú que te has cansado, tú que ya no puedes más, tú que estás a punto de abandonar, de tirar la toalla, levanta la mano derecha y quiero que la empuñes. Empúñala. Empúñala y toma la mano del Señor, porque vamos a proclamar: yo sé que puedo, yo sé que puedo, yo sé que puedo, yo sé que puedo. Que pides, yo sé que puedo caminar sobre el agua. Dilo, sé que puedo caminar por fe. Hay poder. Si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Dilo, yo sé que puedo caminar sobre el agua. Yo sé que puedo caminar por fe. Pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. No te des por vencido. Yo sé que puedo caminar sobre el agua. Dilo. Yo sé que puedo caminar por fe. Pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo. Yo sé que puedo caminar sobre el agua. Yo sé que puedo caminar con fe. Pero si quito mi mirada de él, Jesús, sé que me hundiré. Sí, Señor. Conoce, Señor, la intención de esa madre que está orando por su hija, de esa esposa que está orando por su esposo. Tú conoces la intención de ese hermano, de esa hermana que ora por ese familiar que está en su país de origen. Señor, tú no eres sordo, ni mudo, ni ciego. Hoy, Jesús, queremos pedirte que nos ayudes a caminar en fe, que nos ayudes a caminar sobre el agua. Señor, el tiempo de los milagros no ha terminado. Dentro de un momento, Jesús, estarás aquí presente en la hostia consagrada y vas a confirmar lo que este día has hecho, lo que este momento estás haciendo. Hermano, hermana, no te canses. Hermano, hermana, insiste. Hermano, hermana, suplica, porque hoy el Señor está aquí y puede decir que grande es tu fe, que se cumpla como estás creyendo. No te des por vencido. Sigue peleando. Sigue peleando. Yo sé que puedo. Yo sé que puedo. Yo sé que puedo. Yo sé que puedo. Dice. Yo sé que puedo caminar sobre el agua. Dilo. Yo sé que puedo caminar con fe. Dilo. Pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Recibe lo que pides. Yo sé que puedo caminar sobre el agua. Yo sé. Yo sé que puedo caminar por fe. Pero si quito mi mirada de él, sé que me
Señor, hermanos y hermanas, conceda lo que están pidiendo con fe. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Un aplauso al Señor, que en este momento Jesús se va a hacer presente en este lugar bajo la apariencia de un pedazo de pan. Alabado seas, Jesús. Alabado sea el Señor. Vamos a invitar para que Jesús se haga presente aquí en medio de nosotros. Alabado sea el Señor. Entonamos un canto eucarístico. Bendito seas, Jesús.